Hola a todos, soy el profe de Historia, segunda parte del capítulo 3 del libro La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. Les recordamos suscribirse al canal, marcar la campanita para recibir las notificaciones o dejar comentarios y likes en el canal. Hola a todos, soy el profe de Historia, el capítulo 3, segunda parte del libro La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. En el subtema 5, que Severo Martínez titula Los criollos y la burocracia, se hace un análisis, otra vez para profundizar en esas dos Españas, la España peninsular, en este caso de estos burócratas que vienen nombrados de allá, y analiza cómo esos peninsulares ostentaban los puestos más altos de la época colonial, como el caso de los presidentes de audiencia o capitanes generales en el caso del Reino de Guatemala. Ese era el cargo más relevante que se podía tener y claro, era un cargo que venía desde España, desde allá se nombraba a estos personajes. De hecho, hay un recelo de los criollos hacia los peninsulares. ¿Por qué? Porque estos personajes que vienen con toda una autoridad son directamente los representantes del rey en las colonias. Pensemos que, por ejemplo, en el caso de la Nueva España, ahora México, ahí hubo virreyes. La palabra lo dice virrey, el que está en lugar del rey en el reino de ultramar. Ahora bien, en el caso del reino de Guatemala no hubo virreyes, sino el máximo, como decimos, era el capitán general. Y ese capitán general va a ser ese peninsular que tiene el control y los criollos tienen sus recelos porque saben que por ellos no pueden ejercer todo el poder que ellos quisieran. ¿Qué les queda a los criollos? Pues básicamente lo que les corresponde es el poder local. El poder local significa el poder del ayuntamiento, el poder del cabildo, el poder adentro de las ciudades, pero más allá de eso no tienen más poder. De tal manera que durante toda la colonia hay una pugna entre las altas autoridades provenientes de la península y quienes ostentan el poder local, que son los criollos. Y esta pugna, obviamente, va a ser la esencia de esta gestación de la patria del criollo que Severo Martínez lo analiza a partir de que de ahí van a venir estas ideas que, como sabremos, se van a canalizar a la hora de la independencia. En el subtema 6, que Severo Martínez Peláez titula Desplazamiento y renovación de la clase criolla, aquí se analiza un tema sumamente interesante porque los migrantes españoles no dejaron de venir, los inmigrantes siguieron viniendo. Es decir, no es que solo vinieron los conquistadores en el siglo XVI y ya después se quedaron solo los criollos, sino que debido al auge que tenían las colonias y las posibilidades que ofrecía de prosperar en las mismas, muchos peninsulares siguieron viniendo acá. Obviamente al estar acá y tener descendencia, su descendencia ya fueron criollos, pero sí hay nuevos migrantes. Y de alguna manera, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán se queja, por ejemplo, de que la corona apoyaba mucho a esos nuevos inmigrantes. Obviamente les daba todo para que se pudieran venir a las Indias y en este caso eso implicaba, según los criollos, un desplazamiento de su rol que tenían como los herederos legítimos de la conquista. Estos recién llegados, de hecho, fueron llamados por estos criollos antiguos, por así llamarlos, los llamaron los advenedizos, aquellos que vinieron a dar problemas. Y esa palabra advenedizo, de alguna manera, era una palabra peyorativa, una palabra para menospreciar a estos recién llegados. ¿Qué pasó entonces? Que hay una rivalidad entre estos criollos viejos, como el mismo Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, que son los herederos de los conquistadores, y estos nuevos que llegan a las Indias con el afán de enriquecerse. Por lo tanto, ellos piensan que se está desplazando a esa clase criolla. En el subtema 7 de este capítulo que se titula Las causas del menosprecio del español hacia los criollos, lo que se analiza es cómo estos advenedizos, estos peninsulares y en general todos los españoles nacidos en España
se sentían superiores, claro está, a los propios criollos. Y lo que se da acá es una situación bien interesante porque, por un lado, los criollos habían tenido una actitud siempre en los siglos de conquista de menosprecio hacia los indígenas, hacia el trabajo de los indígenas, hacia la cosmovisión indígena, etcétera. Y al mismo tiempo, los españoles, los peninsulares, tienen un menosprecio hacia los criollos. De tal manera que incluso, como analiza Severo Martínez, los españoles, los peninsulares decían que los criollos eran medio indios. Esa era una forma de insultarlos, era una forma de hacerlos de menos, porque recordemos, los criollos se sienten españoles y se dicen a sí mismos españoles, pero para separarse de los que vienen de España, como ya dijimos, le llaman gachupines y recíprocamente los peninsulares simplemente los hacen de menos. En el subtema 8, ventajas del inmigrante frente al criollo, profundiza en la relación de desventaja en la que se encuentran estos nuevos criollos, porque justamente estos advenedizos, estos inmigrantes, traen privilegios desde España, vienen nombrados, vienen con recursos desde allá, con familiares que están acá, y de hecho reciben tratos preferenciales aquí en las colonias, en los reinos de ultramar, porque acá en las colonias se les da un buen trato, se les recibe bien, se les dan las mejores oportunidades. Por otro lado, Severo Martínez hace hincapié, hace mucho énfasis en esa gran diferencia cuando dice es que los peninsulares eran emprendedores, eran gente de empuje, era gente visionaria, generalmente eran gente que venían a instalar negocios y claro, traían muchos recursos económicos para los cuales incrementar acá su capital. Por lo tanto, él dice que son gente de negocios, gente que quieren emprender, empresarios básicamente. Pero al mismo tiempo dice que los criollos no lo son. A los criollos Severo Martínez los tilda de ser holgazanes, parasitarios y engreídos. ¿Por qué razón? Porque se habían acomodado a que la riqueza básicamente estaba en dos renglones, en la posesión de la tierra y en el trabajo forzado en el que tenían sometidos a los pueblos originarios. Entonces, obviamente, Severo Martínez dice que hay una gran ventaja para los inmigrantes porque a ellos se les ve bien, porque son gente de empuje, gente de negocios. En cambio, a los criollos se les ve mal porque son gente parasitaria. ¿Y por qué pasa eso? Pues simplemente Severo Martínez hace un análisis sociológico e histórico y dice lo que pasa es que los inmigrantes vienen de una sociedad más desarrollada como es la sociedad española. Allá, dice él, Severo Martínez, el capitalismo está comenzando a dar sus primeros brotes y está en una especie de dualidad con el feudalismo que se está dejando atrás. En cambio acá los criollos lo que quieren es establecer un modelo que todavía no va alrededor del capitalismo, sino que se queda anclado en el feudalismo, de tal manera que por todo ello, finalmente los criollos quedan desplazados y eso lo hacen notar, por ejemplo, en esta crónica de Fuentes y Guzmán. Y en el capítulo noveno, en el subtema noveno, Severo Martínez analiza el título, así se llama este subtema, La patria de los criollos como idea de contenido reaccionario. Entendemos esto de reaccionario como aquellos procesos ejercidos por quienes no quieren cambiar, no quieren transformar, mucho menos que haya revoluciones o transformaciones radicales, sino que prefieren que todo se mantenga y evitar a toda costa cualquier cambio. A eso se le llamaría contenido reaccionario. De tal manera que lo que hace Severo Martínez es analizar como esa recordación florida, lo que es en el fondo es una nostalgia por el pasado. Eso de estar idealizando a los conquistadores, a Pedro de Alvarado, de hablar del pasado, que ese pasado siempre fue mejor, obviamente va unido al hecho de que ese presente que ellos están viendo se ve con desprecio. O sea, los criollos ven con desprecio ese presente porque ellos dicen que se les está usurpando los derechos adquiridos por motivo de conquista, por ejemplo. De tal manera que en resumen los criollos no aceptan los cambios, no quieren cambiar, quieren que las cosas sean como fue en el principio de la conquista y que así se mantenga.
De tal manera que acá los criollos plantean y añoran una patria sin cambios. En este sentido, en este capítulo, entonces Severo Martínez cierra la idea de lo que va a ser la patria del criollo, una patria construida sin que haya cambios sociales, cambios económicos que favorezcan a otros grupos sociales. Muchas gracias.